Argentina, país atractivo, lleno de tradición, belleza e historia. País que vio nacer a un hombre que para algunos fue un héroe, para otros un revolucionario y para otros un monstruo. Un hombre que deseaba una guerra en contra del capitalismo yanqui. Lo cierto es que ha sido un ídolo para muchos en América Latina. Ernesto Guevara de la Serna. Unzueta, periodista mexicano, representante de las revistas Siempre y Fototemas y de la carta política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de Las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Las preguntas obligadas en una entrevista con el comandante Guevara son aquellas que se relacionan con su nacionalidad y con su incorporación al movimiento revolucionario cubano. Así pues, comandante Guevara, en primer lugar, su nacionalidad de origen es... Bueno, usted sabe, porque es una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina. Ernesto Guevara fue el mayor de los 5 hijos de Ernesto Guevara Linin y Celia de la Serna. Ambos pertenecían a las familias de la clase alta y de la aristocracia argentina. Nació en Azar, en la ciudad argentina de Rosario, en la provincia de Santa Fe, el 14 de junio de 1928. Sus padres alternaban su residencia en la capital Buenos Aires, en la provincia de Misiones, donde atendían plantaciones de yerba mate que eran propiedad de la familia. Es desde este lugar donde, al acercarse el momento de su parto, los padres de Ernesto decidieron volver a Buenos Aires con el fin de que éste fuera adecuadamente asistido, utilizando para ello las líneas navieras que surcaban el río Paraná. Sin embargo, el alumbramiento se adelantó y decidieron descender en Puerto Rosario, en el Hospital Centenario. De esta ciudad nació Ernesto. El niño Ernesto fue registrado al día siguiente de su nacimiento con el nombre de Ernesto Guevara, y después de que la madre recibiera el alta, se instalaron por unos días en un apartamento ubicado en el 5º piso de un edificio de apartamentos con el número 480 de la calle Entre Ríos, esquina con la calle Urquiza, hasta que ambos estuvieron en condiciones de retomar el viaje hacia Buenos Aires. Ernesto Guevara se destacó durante toda su infancia y adolescencia por su rebeldía, sumamente travieso, con duras discusiones con sus padres y maestros, desaliñando al punto de ser llamado el Chancho Guevara, sobrenombre que adoptó gustosamente. Ejecutando pruebas de gran riesgo personal y de muy mal carácter, muchas veces llegando a los golpes en las discusiones, realizando comentarios provocativos y escandalosos, buscando habitualmente defender la posición contraria de sus interlocutores. Ernesto Guevara permaneció en Buenos Aires desde enero de 1947 hasta el 7 de julio de 1952, cuando partiría su primer viaje por una pequeña parte de América Latina, donde fue llamado por primera vez el Che Guevara, término que se ha tomado por muchos, pues es costumbre entre los argentinos decirse el sobrenombre Che. Al regreso de este primer viaje, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en la que empezaría su gran camino de médico, al recibirse y graduarse el 11 de abril de 1948. Su ideología izquierdista, motivada por su gran amigo Alberto Granado, le llevó a participar en la oposición contra Perón, y desde 1953 viajó por Perú, Ecuador, Venezuela y Guatemala, descubriendo la miseria dominante entre las masas de Hispanoamérica y la omnipresencia del imperialismo norteamericano en la región, y participando en múltiples movimientos guerrilleros, lo motivó a tener experiencias que le inclinaron definitivamente a la ideología marxista. En 1955, Ernesto, ya conocido como el Che, conoció en México a Fidel Castro y a su hermano Raúl, que preparaban una expedición revolucionaria a Cuba. Guevara trabó amistad con los Castro, se unió al grupo como médico
y desembarcó con ellos en Cuba en 1956. Instalada la guerrilla en Sierra Maestra, Guevara se convirtió en lugarteniente de Castro y comandó una de las dos columnas que salieron de las montañas orientales hacia el oeste para conquistar la isla de Cuba. Participó en la decisiva batalla por la toma de Santa Clara 1958 y finalmente entró gloriosamente junto a su amigo Fidel Castro en La Habana en 1959, poniendo fin a la dictadura de Fulgencio Batista. El triunfo de la revolución, llevada a cabo con escasos medios, se vio facilitado por la insostenible situación del país en aquellos años. El nuevo régimen revolucionario concedió a Guevara la nacionalidad cubana y le nombró jefe de la milicia y director del Instituto Reforma Agraria. Luego, presidente del Banco Nacional y ministro de Economía, y finalmente, ministro de Industria. En aquellos años, Guevara presentó a Cuba en varios foros internacionales. Como ha dicho Fidel Castro, mientras el concepto de soberanía exista como prerrogativa de las naciones y de los pueblos independientes, y como derecho de todos los pueblos, nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mientras el mundo se rija por esos principios, mientras el mundo se rija por esos conceptos que tengan validez universal, porque son universalmente aceptados y consagrados por los pueblos, nosotros no aceptaremos que se nos prive de ninguno de esos derechos. Nosotros no renunciaremos a ninguno de esos derechos. El señor secretario general de las Naciones Unidas, U Thant, entendió nuestras razones. Sin embargo, los Estados Unidos pretendieron establecer una nueva prerrogativa arbitraria e ilegal, la de violar el espacio aéreo de cualquier país pequeño. Así han estado surcando el aire de nuestra patria aviones U-2 y otros tipos de aparatos espías que con toda impunidad navegan en nuestro espacio aéreo. Hemos hecho todas las advertencias necesarias para que cesen las violaciones aéreas, así como las provocaciones que los marinos yanquis hacen contra nuestras postas de vigilancia en la zona de Guantánamo, los vuelos rasantes de aviones sobre buques nuestros o de otras nacionalidades en aguas internacionales, los ataques piratas a barcos de distintas banderas y las infiltraciones de espías, saboteadores y armas en nuestra isla. En la tarea de la construcción en Cuba de una nueva sociedad y especialmente en el campo de la economía, el Che Guevara fue uno de los más incansables colaboradores de Fidel Castro. Su inquietud por una revolución a partir del marxismo fue abandonada y tuvo que dejar el país en secreto en 1965 y marchar al Congo, donde luchó a apoyar el movimiento revolucionario en una marcha convencido de una libertad mera y netamente dejada. Relevado ya de sus cargos en el Estado cubano, el Che Guevara volvió a Iberoamérica en 1966 para lanzar una revolución que esperaba que fuese de ámbito continental, valorando la posición estratégica de Bolivia. Eligió aquel país como centro de operaciones para instalar una guerrilla que pudiera irradiar su influencia hacia Argentina, Chile, Perú, Brasil y Paraguay. Al frente de un pequeño grupo, intentó poner en práctica su teoría, según la cual no era necesario esperar a que las condiciones sociales produjeran una insurrección popular, sino que podía ser la propia acción armada la que creara las condiciones para que se desencadenara un movimiento revolucionario. Tales ideas quedaron recogidas en un libro llamado La Guerra de Guerrillas. Aislado en una región selvática, en donde padeció la agudización de su dolencia asmática, Ernesto Guevara fue delatado por campesinos locales y cayó en una emboscada del ejército bolivariano, en la región del Valle Grande, donde fue herido y apresado el 8 de octubre de 1967.
Dado que el Che se había convertido ya en un símbolo para los jóvenes de todo el mundo, los militares bolivianos, aconsejados por la CIA, quisieron destruir el mito revolucionario, asesinándole para después exponer su cadáver, fotografiarse con él y enterrarlo en secreto. En 1997, los restos del Che Guevara fueron localizados, exhumados y trasladados a Cuba, donde fueron enterrados con todos los honores por el régimen de Fidel Castro.